La gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Saludamos también a los que están conectados allí. Les damos la bienvenida a nuestro servicio y les agradecemos por estar. Saludos a nuestras iglesias, hijas y hermanas, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir adelante. Ya los niños salieron, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y bueno, como decía mi esposo, hoy comenzamos una serie, ¿verdad? En Apocalipsis. Y vamos a seguirla estos domingos que siguen. Así que usted comienza hoy, no se lo pierda porque es de gran edificación. Hoy hemos tenido tremenda bendición en la primera y segunda escuela dominical y sé que esta no va a ser la excepción. Dios va a hacer algo. Y bueno, para nosotros es un privilegio, una bendición poder contar con la maestra Jacqueline Moncada. Ella es nuestra amiga, nuestra hermana en Cristo, y ella es maestra del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios, ¿verdad? Capacitada en la palabra del Señor, maestra por ministerio de Jesucristo para edificación de la iglesia. Así que ella hoy va a comenzar esa enseñanza. Ella es mi amiga personal y hace años nos conocemos con su familia y bueno, hemos tenido una maravillosa relación y ahora pues Dios la ha traído hasta aquí como un regalo de Dios para la iglesia, una bendición, y ella ahora se congrega aquí con nosotros, pero ella sigue fungiendo como maestra en el concilio de asambleas de Dios. Y bueno, vamos a pedirle a la maestra Jackie, nuestra hermana, que también nos dicta un módulo de profetas y que vamos a tener que abrirlo a toda la iglesia. Amén, gloria a Dios. Así que denle un aplauso al Señor por la vida de nuestra hermana Jackie. Gloria a Dios. Como dice la pastora, si Dios les bendiga más. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este nuevo tiempo que nos da. Señor, en esta mañana hemos enseñado tu palabra, te hemos adorado, te hemos exaltado desde las 7 en punto, Señor. Pero queremos más y más de ti. Y queremos pedirte, oh Dios, que estos, tus hijos, mis hermanos, que estamos en esta mañana, tú abras las escrituras. Señor, que nos des un espíritu enseñable de revelación de tu palabra, para que ella cumpla el propósito para lo cual tú nos los das. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que estando sentados a los pies tuyos, tú nos edifiques como iglesia. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y gracias, Señor Jesús y Padre Celestial, por su revelación a nosotros a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Cuando parece que sucede lo mismo tanto en el segundo como en el tercero, que se caen las notas. Cuando comencé a estudiar, le comenté un día cuando se comenzó a dar la guerra de Irán e Israel, el Señor colocó en mi corazón estudiar el libro de Apocalipsis, y me acerqué donde la pastora había estado orando hace muchísimos años, la conozco. Yo conocí al Señor a la edad de 12 años, tengo 64 años, aunque no parezco, pero los tengo. Y le había dicho al Señor, Señor, ¿cuándo me dejas enseñar en el poder de Dios? Tengo muchos años y he estado aquí en medio de ustedes, aunque algunos no me conocen, pero yo he estado aquí sentada. Y le dije al Señor, Señor, dame la oportunidad de enseñar. ¿Y qué enseñaría, Señor? Me dijo Apocalipsis. Cuando comienza la temporada, la guerra de Irán con Israel, le dije al Señor, Señor, es el tiempo. Y me acerco donde la pastora y le digo, pastora, el Señor me ha colocado que es necesario, necesitamos estudiar Apocalipsis. Pero yo le dije así, yo tampoco me le ofrecí así, ni me le tiré de pecho, como digo yo. Le digo, pero si le sirvo yo, amén.
Y bueno, y la pastora oró con el pastor y le preguntaron al Señor y dijeron, bueno, vamos a comenzar. Esa es una oración contestada. Entonces me tocó el privilegio de enseñarles Apocalipsis. Es difícil en 3 sesiones toda la grandeza del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Son 22 capítulos. Pero cuando le preguntaba al Señor sobre esto, le decía, Señor, ¿cómo le enseño al poder de Dios sobre Apocalipsis? ¿Cómo abro esto? Me dijo, fácil, por el principio. Entonces hoy vamos a mirar el capítulo 1, ¿verdad? Y ya hemos orado. Y lo primero que le tengo que decir y ubicar, ¿verdad? Apocalipsis significa revelación. Es la revelación de Cristo. Cristo corrió el velo para mostrarle a Juan las cosas que iban a suceder pronto, las que vio, las que son y las que vendrían. ¿Listo? Entonces, si hay un libro que realmente nos para los pelos, hablando en el sentido castizo, es el libro de Apocalipsis. ¿Por qué nos para los pelos? Porque es la consumación de toda la historia del plan de Dios para la humanidad. Pero también me habla de cielos nuevos, me habla de plagas, me habla de trompetas, me habla de los juicios, me habla de que la potencia de los cielos serán sacudidas. Y la pregunta que uno hace, ¿dónde estaría yo en el momento en que sucedan todas estas cosas? ¿Ya me habré ido contigo o me tocará pasar todo esto? Y eso lo intimida a uno, le angustia. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me ha angustiado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Apocalipsis ha sido una de las cartas. ¿Por qué es una carta? Porque la estructura, aunque se llama el libro de revelación, la estructura es que tiene un autor. Las cartas son epístolas que tenían una parte, tienen una característica especial las epístolas, y es que tienen una parte doctrinal y una parte práctica, 2 partes claves. Entonces, el propósito en que el Señor le da la carta o las epístolas, y Apocalipsis está muy a pesar de que dice el libro de Apocalipsis es teológicamente tiene una estructura de carta. ¿Por qué? Porque sencillamente tiene un autor inicial, ¿verdad?, que está bajo autoridad apostólica. Es la revelación del Señor Jesucristo a su siervo Juan. ¿Quién es la autoridad apostólica? El apóstol Juan, el apóstol que hizo parte del grupo íntimo del Señor Jesucristo, de los primeros 12 discípulos. Y en la antigüedad, para confirmar que una carta era carta procediente de Dios, era fiel, su contenido, las cartas no se firmaban al final, sino al principio. Eso es lo que daba la autoridad apostólica. Y Apocalipsis está bajo un manto de autoridad apostólica, porque se la da al último testigo fiel, que es ¿quién? El apóstol Juan. Pero al final, siempre, fuera de eso, de tener una autoridad, un saludo inicial, también tiene unos destinatarios originales. Y Apocalipsis no es la excepción de eso. Apocalipsis está dirigida a las 7 iglesias que están en Asia Menor, desde Éfeso hasta Apocalipsis, para que ella la leyera. Ahora, son cartas que el apóstol Juan envió desde la isla de Pasmo con el propósito, son cartas abiertas. Señor, eran exclusivas para cada una de las iglesias, para que nada más ella solita, ella sola, solita, las leyera. Las tenían que leer ellas, las tenían que disfrutar, las tenían que entender, pero al mismo tiempo tenían una característica especial,
eran cartas abiertas. Cuando se hablan de cartas abiertas eran de libre circulación. Entonces, en toda Asia Menor tenía que circular la carta a Éfeso, la carta a Tiatira, a Esmirna, a Filadelfia, a Pérgamo y a la iglesia de la Odisea. ¿Listo? Entonces, cuando entendemos qué es lo que hace Apocalipsis y por qué cobra tanta importancia en este momento el libro de Apocalipsis o la epístola, porque sencillamente él descorre el velo. ¿Quién descorre ese velo? El mismo Señor Jesucristo, de una forma ordenada y razonable, pero al mismo tiempo Apocalipsis lo que me muestra es la victoria final de mi Cristo. Eso es lo que muestra. Yo no sé si ustedes creo que habrán leído muchos libros, creo, ¿verdad? No estoy segura, pero bueno, digamos. Y uno cuando lee libros de historia o libros interesantes, yo hago 3 cosas con el libro. Leo el principio, leo la mitad, pero siempre me adelanto a leer el final. A mí me gusta leer el final, porque yo sé en qué va a terminar el asunto. Me interesa saber en qué va a terminar. Apocalipsis es eso. Es el último libro de la Biblia que me dice cómo va a terminar el malo de la película. Y ese es Satanás, que es un enemigo que ya fue vencido en la cruz del Calvario y que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero está vencido. Y su destino final es el lago de fuego y de azufre, que no ha sido inaugurado, pero ese es el final de él. Entonces decirle, no te tengo tanto miedo. Tú me paras los pelos como león rugiente viejo que me ruge y se me paran los pelos, pero en medio de que se me para, tú estás vencido. Y eso me lo dice Apocalipsis. Entonces yo digo, va para esa, Señor. ¿Por qué razón va para esa? Porque es que me muestra la historia desde el punto de vista de Dios, el final de la historia. Pero también concluye con algo que es espectacular: cielo nuevo y tierra nueva, donde ya no va a haber más dolor, ni no va a haber más llanto. Miren todo lo que nos va a mostrar, Señor, y en 3 clasecitas. No, mío, no se puede en 3 clasecitas, pero vamos a tratar en lo posible. ¿Hasta dónde? Entonces, ¿qué me enseña? ¿Qué hace Apocalipsis? Es un bosquejo general en 22 capítulos del programa de Dios para la historia humana. Eso es Apocalipsis. Que mi Cristo venció y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que Satanás va hacia su lugar de confinamiento con su disfraz anaranjado, porque ya está vencido, ¿verdad? Y dice, Señor, ¿y cuál disfraz anaranjado? El disfraz anaranjado, el mameluco que le ponen a los presos de máxima seguridad en Estados Unidos. Va caminando, va hacia su lugar final, pero el man sigue rugiendo, pero ella está vencido. Me para los pelos, pero está vencido. Pero sigues, pero tienes corto tiempo. Eso es lo que me dice Apocalipsis. Entonces, wow, me pierdo miedo a leer Apocalipsis y me ubico desde un punto de vista de ver lo que vio Juan. Entonces yo le decía al Señor, bueno, Señor, vamos al versículo 19 del capítulo 1. Vamos a establecer una estructura para poder entender, comenzar por el principio para poder entender el final. ¿Listo? De aquí como a las 5 de la tarde o después del juicio final es que vamos a salir. Pero de que salimos, salimos. Oye. Entonces, Apocalipsis está dividido en 3 partes. Primero, escriben las cosas que han visto. Las cosas que han visto hacen parte, abren un paréntesis, capítulo 1. Aquí vio Juan. ¿Qué vio Juan? Vio al Cristo glorificado, al testigo fiel, al Alfa y al Omega, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que venció, al que entregó
y pagó precio de sangre por mí en la cruz del Calvario. Ese es el que vio Juan, capítulo 1, las cosas que vio. Ahora, el centra, Apocalipsis se tiene que ver desde el punto de vista de que Juan lo vio. ¿Y desde qué punto de vista lo vio? Desde el tercer cielo. Él físicamente estaba ubicado en la isla de Pasmo, físicamente. ¿Por causa de qué? Por causa del testimonio. Él no era como Juanito, que se rajó. Juanito, no te rajes. Él no se rajó. Él fue un testigo fiel. Por causa de Jesús y por causa del testimonio de la palabra, un César llamado Vespasiano lo castigó y lo mandó a una cárcel de máxima seguridad que se llamaba Pasmo. Allí Juan, a la edad casi de... Juan fue escrito, el Evangelio, Apocalipsis fue escrito en 96, sí. El hombre podría tener alrededor de más de 92 años. Un anciano que había sido procesado, pero que había sido el último testigo ocular y presencial de Cristo, que lo conocía en intimidad, que había sido llamada a la edad de 17 años, pero que también Jesús le puso un sobrenombre y lo llamó el Boanerges, los hijos del trueno, ¿verdad? Colérico hasta no más. Pero en su trato con el Señor Jesús durante esos 3 años de vida del ministerio público del Señor Jesús, Jesús operó una transformación en Juan tremenda y se convirtió del hijo del trueno, de hijo de ira, al apóstol del amor. Miren eso. Entonces lo vemos en la epístola primera, segunda y tercera de Juan. ¿Qué vemos? Vemos a un Juan que habla, hijitos. El que no ama a Dios no ha conocido, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y de dónde ese man produjo esa transformación? ¿Dónde su carácter fue transformado? Porque nadie que está con Jesús, y más con un Jesús resucitado, puede permanecer igual. ¿Listo? Ahora, avanzamos y nos encontramos también con un Juan, que es testigo presencial y que vio la tumba vacía, que vio a Cristo resucitado, pero que también fue capaz de ser ese testigo firme en la palabra. Y lo que él estaba viviendo no era por culpa suya, sino por causa de ser testigo fiel. Mire qué cosa tan tremenda. Pero también se supo lo que transformó a Juan. Y yo le decía al Señor, Señor, pero dime, porque le dije, Señor, dime qué transformó a Juan. ¿Qué le pasó a Juan de trueno al apóstol del amor? Y me dijo, se supo amado por mí. Y entonces él se autodomina el discípulo amado de Jesús. No que Jesús lo amara más a él, sino que él se supo amado por Jesús. Y cuando tú te sabes amado por Jesús, las cosas cambian. Y eres capaz de entregar tu vida por Jesús, por aquel que murió por ti. Entonces, el apóstol, eso es lo que está abriendo. Entonces, cuando comenzamos a entender, si es revelación, el que está corriendo, la palabra es apocaliptus en griego. ¿Qué significa revelación? Correr el velo. ¿Quién está corriendo el velo? En este caso, como una cortina. El Señor Jesucristo. Ahora, cuando Él dice la revelación de Jesucristo, ¿qué hace? Aquí hay un orden que de pronto no lo hemos detallado, ¿verdad? Ahora, ¿quién le dio al Señor Jesucristo esa revelación? Dios, dice Dios, y ese es el Dios Padre. Entonces, ¿quién se le entrega a Jesús? El Dios Padre se la da a Jesús. Jesús se la entrega a un ángel y el ángel se la lleva a Juan. ¿En dónde? Geográficamente, en la isla de Pasmo. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Bueno, ¿verdad? Seguimos en el versículo 2, por favor. Ahora, ¿por qué estaba? Y establece la razón por qué Juan está en la isla
de Pasmo. Ha dado testimonio ¿de qué? De la palabra y del testimonio del Señor Jesucristo. Esto me habla un testigo ocular, con una autoridad apostólica de vivir para Cristo. Ahora, y se le entrega esta revelación para que Él las escriba, se lo envíe a las 7 iglesias de todas las cosas que has visto. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede aquí? Él iba a comenzar a ver, porque el Señor le está corriendo, como cuando tú te levantas y abres la cortina de tu cuarto y te entra la luz. Ese es el sentido exacto. La cortina se corre y como consecuencia el Señor le va a comenzar a mostrar. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Dónde está Juan? Juan está físicamente en la isla de Pasmo, pero en el espíritu está en el día del Señor, en el tercer cielo. Para entender Apocalipsis, yo necesito verlo desde el tercer cielo, de arriba para abajo. ¿Dónde me para tanto los pelos? ¿Por qué me para los pelos Apocalipsis? Cuando yo quiero verlo desde una visión humana, terrenal. No alcanzo, porque entonces se me limita la visión, ya. Entonces no alcanzo a ver el todo. ¿Queda claro? Entonces, mire esto. Apenas es que va a correr el velo. Y sigue la palabra diciendo, en el versículo 3, el versículo 3 es uno de los únicos libros en la Biblia que declara una bienaventuranza. Señor, pero Mateo capítulo 5, versículos 6 y versículo 7, que son las bienaventuranzas. Señor, ese no es solamente el único. Pero, miren aquí, también Apocalipsis, todavía el Señor no ha entrado a mostrarle a Juan lo que él necesita ver. Y ya él está bajo un manto, y ¿qué manto tiene? Un manto, y le dice, bienaventurado, feliz, feliz, feliz eres. Y le dice Juancho, ¿y por qué yo soy feliz, 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 3 veces feliz? Eso es lo que significa bienaventurado. Porque lees, el que lee. En la antigüedad no todo el mundo leía. Entonces tenían que llevar a alguien en la congregación que supiera leer. Cuando llegaba la carta, tenían que leerla en voz alta. Miren que aquí la palabra dice el que lee, no el que interpreta. Abro un paréntesis. Nosotros siempre queremos enseguida de chanfle ahí de paracaídas con relación a la palabra, enseguida la queremos interpretar. Pero el Señor le dice, por Dios santo, pero yo nada más te estoy diciendo, léela, y nada más con eso, confórmate que tienes la bendición, la bienaventuranza. Lee y oye. Entonces, por leer y por oír la palabra de esta profecía, ya eres bienaventurado. Entonces, hoy, todo lo que estamos aquí, somos feliz, 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 porque estamos leyendo y oyendo la palabra de esta profecía. Pero no se queda solamente en los dos sentidos, oír y leer, hablarla, sino guardarla, atesorar. ¿Qué voy a guardar? Miren lo que está cuadrando el apóstol. Le está diciendo las cosas que en ella están escritas. ¿Para producirte temor? No, guardarlas. Para librarte. Guardarlas. ¿Para qué? Guardar las cosas que en ellas están escritas. Porque el tiempo está cerca. Entonces yo la debo cuidar, esta palabra. Desde el punto del texto, la debo cuidar con temor y temblor. ¿Por qué? Me da la razón. Porque es que el tiempo está cerca. Ahora, ¿cuándo se escribió el Apocalipsis? 96 de la era cristiana.
Estamos en siglo XXI, 2026. Primer siglo de la era cristiana. Y el Señor le está diciendo a Juan que el tiempo está cerca. Ahora la pregunta del millón es esta: si en ese tiempo la venida del Señor estaba cerca, ¿cuánto más siglo XXI, 2026? 19 de abril. Yo les pregunto, esto, cada detalle me hace meditar. Dios dijo, el tiempo está cerca. Y segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro, un momentico. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y no podemos jugar con esto. Versículo 3. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa. El Señor le está diciendo en Apocalipsis a Juan que el tiempo está cerca. Los mundanos, que no soy yo, dicen, ¡oh! El Señor sí se ha demorado. Y han pasado 2026 años y no ha venido. Y eso que dijo que estaba cerca. Mira, eso es lo que dice el mundo. Pero segunda de Pedro 3:9 me dice, el Señor no tarda su promesa. Hace una pausa. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando yo leo ese texto, yo me agarro a llorar en mi casa. ¿Por qué me agarro a llorar? Porque yo le digo al Señor, yo entiendo en ese momento en que si el Señor Jesucristo hubiera venido al día siguiente de lo que le hubiera mostrado a Juan en la isla de Patmos, en el tercer cielo, sencillamente yo ni hubiera estado ni por ahí, porque ni mi bisabuela, ni mi tatarabuela, ni nadie de mis ascendencias existía. Y yo le dije, Señor, yo te doy gracias por tu tardanza. ¿Sabes por qué? Porque la tardanza de tu venida implicó y trajo salvación para mí y para ti y para cada uno de nosotros. Porque si hubiera venido al día siguiente, que hubiera revelado todo eso, ni siquiera nosotros estuviéramos hoy, no hubiéramos nacido. Entonces yo le dije, Señor, entonces todo esto es un asunto de arrepentimiento. Y me dijo, sí, ya que yo digo, yo vengo pronto, pero yo estoy esperando completar el número de los redimidos, porque todavía no está completo. Cierro ahí. Entonces, volvamos a Apocalipsis. Y Juan le está diciendo, ¿verdad? ¿Dónde quedamos? En el 3. Entonces dice, bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía, la guarda, lo que ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando él hablaba del tiempo cerca, no era que se cumpliera el día siguiente en que el Señor se lo había revelado a Juan, no, sino que el tiempo estaba cerca, que a partir que se cumpliera, miren la interpretación de este texto, es que a partir que se cumpliera el número de los redimidos, se desata el tiempo, el reloj de Dios, y comienza a contar. Porque lo que viene sobre la faz de la tierra es un periodo de gran tribulación como nunca antes ha habido ni habrá sobre la tierra. Porque cuando Dios ejecuta el juicio, el reloj del cielo, el reloj profético no se detiene. El reloj algunos han dicho que estamos en horas estas.
que ya el tiempo se ha cumplido, pero hay un tiempo adicional que Dios nos está dando para que el mayor número de personas procedan al arrepentimiento. Qué responsabilidad de nosotros siendo los portadores de este evangelio y de compartir buenas nuevas de salvación. Entonces, el apóstol sigue diciendo, ¿verdad? Ahora él hace y abre lo que sería en la estructura del apóstol Juan, lo que podríamos llamar el Cristo que Juan conoció. El Cristo que Juan conoció. Y el Cristo que Juan, que va versículo 4 al versículo 8. Y dice, Juan, destinatarios, receptores originales, pero también para ti y para mí. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Y entonces junta dos palabras, gracia y paz. Entonces están juntando en Cristo, en el saludo, está juntando gracia, una palabra griega que se traduce y dice charis, favor inmerecido de Dios. Por puro charis, por pura gracia, por su favor inmerecido, es que está llegando este mensaje, la revelación de Cristo. Mire esto. Pero también dice gracia y paz. Entonces me abre la audiencia. Paz, shalom. Entonces junta a griegos y a judíos. La iglesia está conformado por gentiles y por judíos. La nueva creación. ¿Listo? Seguimos acá. Y entonces sigue diciendo la palabra. El que es, se revela. El que está revelando. Se revela, eso se llama autorrevelación de Dios. Jesús se autorrevela. Ya no es el Cordero de Dios, es el Verbo, sí es verdad. Pero aquí se está revelando como el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, que se despojó, sí, que se hizo siervo, sí, que murió en el Calvario, sí. Pero Él está sentado a la diestra de Dios Padre y está en posición, y Él es Dios, Él es eterno. Entonces presenta el que es, el que es, el que era y el que ha de venir, o sea, la eternidad. Y ahí se junta un concepto que está solamente ¿dónde? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Porque Juan es el evangelio del ojo del águila, el evangelio que muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Y al mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, Él lo está presentando desde la eternidad. Una cosa es la eternidad de Dios y otra cosa es la encarnación de Jesús como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Eso es diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí Jesús está hablando, el que es, el que era y el que ha de regresar. Hechos 1:9, en la ascensión, dice, varones Galileos, ¿qué hacen? Mirando el cielo. Ese mismo Jesús que fue tomado entre vosotros, Él regresará. Me está hablando de que Jesús, desde hecho, me está profetizando a través de ángeles y de los varones que se apostaron en el monte para ver que Jesús ascendía. Me está mostrando que Jesús iba a regresar por segunda vez. ¿Por qué sabemos por segunda vez? Porque ya Jesús como hombre había venido la primera vez. ¿Listo? Cierro ahí. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Ahora lo muestra. El que es, el que era y el que ha de venir, la eternidad. El que tiene los 7 espíritus, la plenitud del espíritu, Isaías 11. Mire, es que
yo les digo, y no puedo decir como otra palabra, pero es que en Jesús esto es un espectáculo, porque todas las profecías del Antiguo Testamento y todo se junta en la persona de Jesús. Entonces yo veo Isaías y veo los 7 espíritus que operaron sobre Jesús: espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, el espíritu, ¿verdad? Y lo veo ahora y me dice, Él es el que tiene la plenitud de los 7 espíritus. De los espíritus que están profetizados en Isaías y que operaron ¿en dónde? En la persona de Jesús. Pero es el pleno del espíritu. Mire, porque eso está sucediendo ¿en dónde? En el tercer cielo. Listo. Entonces le dice, el que está delante del trono, ¿dónde está? Estaban los 7 espíritus, está Jesús y está el Padre. Está la Trinidad completa. Ojo con esto. Ahora sigue diciendo la palabra. A partir de ahí, en el versículo 5, el Cristo que Juan conoció. Y el 5 nos entra a hablar con claridad y nos dice de Jesucristo, y lo presenta, se presenta a sí mismo Jesús. ¿Como qué? Como el testigo fiel. Como testigo, porque hay testigos presenciales y testigos oculares. Los que están estudiando derecho, los que son abogados lo saben, ¿verdad? Y el presencial y el ocular tiene su testimonio, tiene una fuerza, porque es que estuvo aquí, estuvo en el momento, y su declaración es fidedigna, de una forma y de una contundencia con relación a los otros testimonios. Entonces él dice, yo soy el testigo fiel. No es Juan, es Jesús, testigo fiel. Ante el mundo es espiritual. Y voy a abrir un paréntesis que no lo abrí en ningún otro, ni el primero ni en el segundo. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto, sin pecado. El hombre se cachuchó, pecó. Génesis capítulo 2, capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Entonces, el diseño de Dios en el hombre se dañó por causa del pecado. Pero Dios no se conformó con perder al hombre, sino que da una promesa de redención. Génesis 3:15. Y dice que va a enviar a el hijo de la mujer. El hijo de la mujer en profecía es el Señor Jesucristo. ¿Listo? Cuando Cristo toma forma de hombre, Dios se desviste de hombre, Dios se desviste de Dios, digamos así, y se encarna en un cuerpo humano. Eso se llama la encarnación. Y como consecuencia de la encarnación, Cristo no solamente se hace hombre, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, la gloria de Dios envuelta en carne. Era la Chequina caminando por todo lo largo y ancho de Israel, porque si la Chequina y la gloria de Dios se le manifestaba al hombre, el hombre tenía que morir. Entonces Dios, para que el hombre no remuriera, porque ya estábamos muertos en delitos y pecados, Dios se envuelve voluntariamente en carne. Y es la gloria de Dios subiendo, bajando por todo Israel. Es que es así, envuelta en carne. Miren lo que está sucediendo. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí de espectacular? Cuando estamos viendo a Jesús y Él se llama a sí mismo el testigo fiel. Él dice, yo como hombre, no como Dios, le muestro al mundo espiritual por eso exhibió a los principados, a los potestades y los despojó públicamente en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él como hombre, Él muestra y dice, Dios no se equivocó, yo soy el hombre perfecto. Y como hombre perfecto, yo demuestro en mi vida de obediencia para con Dios, en mi vida de obediencia para con Dios, me muestro
que sí es capaz, si un hombre es capaz de obedecer a Dios hasta lo sumo. Eso es por eso que él tiene la autoridad como testigo. Y como testigo fiel, él está en el tercer cielo. Cuando el hombre no fue diseñado para vivir en el cielo. Nosotros somos terrenales y nos pusieron en el Edén. Pero fue tal la obra de mi amado Señor Jesucristo y operó bajo diseño correcto, que Él es el postrer Adán, el espíritu vivificante, el hombre obediente hasta la muerte de cruz. Y Él es tan obediente que Él está en el tercer cielo como hombre, no como Dios solamente, y puede testificar al mundo espiritual y a todo lo que está, tanto al mundo espiritual como el mundo material, que Él es el testigo fiel. Si yo lo pude, lo podemos todos los que estamos metidos en Cristo y vivimos y operamos bajo Él. Entonces Él está diciendo, pero también Él le está diciendo, y el primogénito de los muertos, porque ni siquiera la muerte lo pudo retener. La muerte fue absorbida en victoria. Él es la primicia de la resurrección. Señor, los demás también murieron. Sí, murieron. Jairo, la hija de Jairo, murió el hijo de la viuda de Naín, murió Lázaro y lo resucitó, pero tuvieron que volver a morir físicamente. Pero Cristo no, y está vivo. Gloria a Dios. La muerte no lo pudo retener. La muerte perdió su aguijón en Cristo. Porque la avispa nada más tiene un aguijón. Y cuando pica, pierde el aguijón. Y con Cristo perdió el año la muerte. Porque Él es la vida. ¡Aleluya! El primogénito de la creación, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes. El soberano es Señor, el Rey de Reyes. Cuando nosotros vemos una imagen de Cristo, yo no sé cuántas coronas tendrá, pastora, yo no alcanzo a entender en la cabeza de Jesús cuántas coronas, pero si Él es Rey de Reyes y Señor de señores, Rey de Reyes, todos los reyes de la tierra tienen que rendir sus coronas delante de Él, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Qué autoridad el que le está mostrando la revelación a Juan. Ahora, si este es la revelación de Jesucristo, no hay las cosas que vio Juan. Lo está viendo como el testigo, como el primogénito, como el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero también, ¿verdad? Me da la razón. Y así como lo estoy viendo en gloria y en poder, me aterriza. ¿A dónde aterriza Juancho? El cual me amó, nos amó. Ese mismo Rey de Reyes, el primogénito, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, es el que me amó. Amó a Juancho, pero también a mí. Y me amó a mí, amó a las 7 iglesias en la plenitud, pero me ama a ti y a mí. Ahora, no solamente me amó, sino que Él me lavó. Y no me lavó con varechina, me lavó con su sangre, que tiene el poder. Me lavó de mis pecados por medio de su sangre. Y por eso que puedo tener entrada libre ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. ¿Por qué razón? Porque no tengo, el velo se rasgó y puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Y papá me ve, no a través de mi sangre, sino de la sangre de Cristo, porque es la que me limpió, es la que me salvó. Miren, ante esta revelación,
todo lo que viene a partir del capítulo 5 hasta el 22, que son las cosas mucho más tremendas, pierden poder, porque tengo mi mirada centrada en dónde, la tengo centrada en Cristo, en quién es Él, el testigo, el todopoderoso. Y si tú conmigo, ¿quién contra mí? La tierra puede temblar, se puede trasladar los montes al corazón de la mar, pero yo sé en quién he creído. Y Apocalipsis me dice quién es en quién la iglesia ha creído a través de una revelación, y nos lavó por medio de su sangre. El siguiente, gloria a Dios, y nos hizo, y nos entra en una posición, nos da la posición. Ya la salvación nos da una posición de adopción, justificados, regenerados, santificados, adoptados, y nos sitúa como hijos de Dios, hijos adultos. Pero Apocalipsis me estaba hablando a mí, que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para nuestro Dios. No nos hizo para que me besen la mano, ni andar en papamóvil, no, ni para casa, carro y beca, no. Esa no es la posición regia que nosotros tenemos aquí en la tierra. La posición regia que nosotros tenemos es para reinar sobre el pecado, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Llegará un tiempo apocalíptico en el cual sí seremos reyes, porque si la cabeza es regia, si la cabeza es rey de reyes y señor de señores, el cuerpo que es la iglesia también debe estar acorde con la cabeza. ¿Listo? Y nos hizo reyes y sacerdotes, y nos da una función para interceder, para orar. ¿Cómo estamos de oración? Te las dejo ahí, no me la conteste. Bueno, entonces, y nos los dio reyes y sacerdotes para reinar sobre el pecado a través de Cristo, por Cristo y por su sangre, pero también para interceder en posición sacerdotal y mediar por la humanidad, por los hombres que todavía no le conocen. Entonces Juan dice: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Juan se desmanda. Si yo soy gritona, yo no sé si allá en el tercer cielo se le permitía gritar a Juancho, pero Juancho debe estar gritando allá, porque esto no se puede decir ante semejante revelación. Él dice: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Así sea. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Seguimos. Ahora, ¿qué vio Juan? Estamos en ¿qué vio Juan? Entonces, Juan ve, y Jesús le muestra que Él va a regresar por segunda vez. Lo ve viniendo en las nubes. ¡Wow! El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el rey de reyes, el alfa y el omega. Pero ya no va a venir montado en el pollino hijo de asna en la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora vendrá en caballo blanco como rey de reyes, como conquistador, como el león de la tribu de Judá. Ahora les dice: vendrá segunda venida, porque la primera hay una venida previa, y la venida previa es: vendrá Jesús como ladrón en la noche. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es ladrón en la noche? Porque vendrá una venida en secreto, solamente para la iglesia. La iglesia solamente estamos esperando un acto profético. El acto profético, el cumplimiento profético, más que el acto, porque ya se produjo, ya se dio
pero estamos a la espera de su cumplimiento, que no es otra cosa que venga Cristo como ladrón en la noche. Es una venida solamente para la iglesia. Es la venida en secreto y con trompeta de Dios, ¿verdad? Vendrá por nosotros, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Arrebatamiento. Pero esta que está allí, le dice, y vienen las nubes y todo ojo le verá. Lo verán a través de señal satelital. Jesús entra en la estratosfera. Jesús entra en la estratosfera y traspasa, y todo, miren lo que dice, todo ojo le verán. Ahora, y lo verán específicamente dónde colocará Jesús su pie, en el monte de los olivos, y se partirá en dos. Eso lo explicaré en otra ocasión, pero no hoy. Pero ¿qué es? Jesús conserva como Cristo glorificado. Juan está viendo a Jesús glorificado, pero él tiene una visión, está viendo a Jesús que conserva, aún glorificado, conserva sus marcas, las manos, los pies y el costado. Y el Señor me decía, ya que yo conservo mis marcas como señal, no por dolor. Hay veces que conservamos las heridas por dolor, pero Jesús conserva las marcas en su cuerpo física, no por dolor, sino para mostrar que Él vino la primera vez. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces aquí nos está mostrando lo que va a suceder en Apocalipsis 19. Y todo linaje de la tierra harán lamentación por él y lo verán. Todos los que se queden van a verlo. Yo me estoy preparando y le pido al Señor y al Espíritu Santo que me ayuden en eso, de cuidar una salvación tan grande, para irme en la secreta con el Señor, que es arrebatamiento. Porque yo no quiero estar ahí que todo ojo le verá. Porque si lo estoy viendo, es que me quedé. Así de fácil se las digo. Avanzado. Entonces, ahora, si todo ojo le verá, vuelve Jesús y trae una revelación. Yo soy. Y la primera vez que aparece el yo soy es en Éxodo 3, cuando Dios le habla a Moisés. ¿Y qué le diré al pueblo cuando la zarza ardiente? Dile que el yo soy. ¿Cuál es tu nombre? Dile que el yo soy. Dile que el yo soy. Y ellos sabían que cuando se usaba el yo soy, era un nombre exclusivo del Dios de Israel. ¿Listo? Entonces, Juan, el que está recibiendo esta revelación de Cristo, en el Evangelio de Juan, es uno de los evangelios más bellos que hay. Todos son bellos, es que la palabra de Dios es bellísima por todos los lados. Y una de las cosas del Evangelio de Juan es que muestra los 7 yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy. Son 7, plenitud del yo soy. Ahora aquí, cuando le está hablando a Juan, que entiende y se le ha revelado por el Evangelio en su relación con Cristo, él sabe que Jesús es la primera letra del alfabeto griego. El alfa, porque el alfa es el A de nosotros en nuestro abecedario. Y la omega es la Z. Entonces lo que le está diciendo, yo soy el principio y soy el fin, dice el Señor. Y le da los tiempos y le dice, el que es eternidad, el que era, el que vino y el que ha de regresar. Toda la eternidad del yo soy, el Dios todopoderoso.
Mire qué bellecería, como digo yo, porque no tengo más palabras sino decir qué bellecería, Señor, de verdad. Hermanos, la siguiente, por favor. Entonces, miren lo que le sucede a Juan. Eso es lo que oyó, lo que vio. Y Juan dice, vuestro hermano. ¿A quién se lo está diciendo vuestro hermano? Mire que no está diciendo el apóstol, el ungido de la Coca-Cola del desierto. Él no está diciendo eso. El hermano, mire la humildad de Juancho, del apóstol. Copartícipe. Igual a ustedes en las tribulaciones y en el reino. Porque todos para poder ver y conocer al yo soy, el alfa y el omega, tenemos que estar en tribulación, hemos tenido que vivir tribulación en el reino. Y en la paciencia, en la marcotumia de Cristo. En no desmoronarme. Marcotumia, paciencia, significa no desmoronarme. No me he desmoronado en medio de las tribulaciones. Pobrecito yo, ahora yo metido allá solo, viejito, chuchumeco, sin EPS, en la isla de Pasmo. Él no se está lamentando, él se está considerando digno, copartícipe en la tribulación y en el reino y en la paciencia. En la paciencia de Jesucristo. Y estaba yo, vuelve y se sitúa posicionalmente. ¿Dónde está Juancho? Juan está posicionalmente en la isla de Pasmo. Pero es verdad, por causa de la palabra. No estoy aquí por mi culpa, estoy aquí por causa de Cristo. ¿Listo? Y del testimonio que he dado. ¿Listo? Qué bendita los padecimientos, las tribulaciones y los sufrimientos que sufrimos por causa de Cristo, no porque la hayamos hecho nosotros. Eso es diferente, eso no tiene bienaventuranza. Y miren dónde dice la palabra, donde él está posicionalmente, ¿en dónde? En Pasmo, pero en el espíritu no hizo un viaje astral, no se lo crea, esto no habla de un viaje astral, estaba en el espíritu. En el día del Señor. O sea, que estaba en el espíritu, ¿estaba en dónde? Su cuerpo estaba en Pasmo, pero su espíritu estaba en el tercer cielo. Por eso que le digo que no es un viaje astral. Y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Miren, Juan conocía a Jesús, pero lo que está viendo es un Jesús glorificado. Y eso es lo que necesitamos nosotros como iglesia conocer. ¿Qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer al Cristo glorificado en poder y gloria. Y yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que cada uno de nosotros verdaderamente tengamos esta revelación del Cristo resucitado. Que cuando cantemos, abre mis ojos, Cristo, yo quiero verte, que veamos al Cristo glorificado. Y si vemos al Cristo glorificado, voy a usar una palabra muy castiza, se nos va a acabar la morisqueta de creer, de seguir jugando, a que sí hoy, a que no hoy no, Señor, mañana tampoco, hoy no, sino vamos a permanecer firmes y constantes y arraigados en nuestra fe en Cristo. Entonces Él le dice, yo soy, y vuelve y le dice, ¿qué vio? ¿Qué oyó? Otra vez la voz del yo soy. El alfa y el omega, el principio y el fin de todo, el primero, el último. Y le manda una tarea. Le dice, escribe lo que ves. Porque si tú no escribes lo que ves, se te va a olvidar. Y porque lo necesitan leer las 7 iglesias, que están ¿en dónde? En Asia. Ahora, las 7 iglesias representan lo que sería un tipo de toda la iglesia a lo largo y ancho de todos los tiempos hasta la venida de Cristo, por segundo arrebatamiento y el regreso inminente de Cristo en su segunda venida.
Entonces nos habla Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. No es que fueran iglesias especiales, sino muestran condiciones a lo largo y ancho de la historia de la iglesia. Ya que ¿dónde estamos nosotros contextualmente ubicados? Estamos viviendo ya Apocalipsis. Señor, estamos viviendo Apocalipsis. Sí, estamos en el capítulo 2 y capítulo 3, que es el mensaje a las 7 iglesias. Pero contextualmente, históricamente, para no volvernos histéricos, estamos viviendo la época de la iglesia apóstata, la del gobierno del hombre. ¿Es iglesia? Sí. Conserva nombre de iglesia, pero es la iglesia apóstata, donde Cristo está a la puerta y llama, Apocalipsis 3:20, donde Cristo nos reina y tiene que llamar. Nosotros hemos sacado el texto y lo hemos aplicado al contexto y lo usamos en evangelismo, pero realmente la estructura del texto es que Cristo está a la puerta de la iglesia. Aquella iglesia que Cristo ganó con precio de sangre y que aunque tiene nombre, está viva, es una iglesia que ha apostatado y que ha negado la fe. Ese es el momento histórico que está viviendo. Y por eso que las cartas universales nos hablan a nosotros que estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos de negación de la fe, tiempos en que los hombres no quieren escuchar la palabra de Dios, sino que se amontonarán conforme a la concupiscencia, a su comezón de oír. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Si me quedo aquí con las iglesias, pues no nos vamos hoy, pero bueno. Entonces Juan se tiene que volver para ver la voz que le hablaba consigo. Que hablaba conmigo, y vuelto, él confirma. Ahora, como un hombre, como un apóstol, que se había pegado al pecho de Jesús en vida, cuando Jesús estuvo en la tierra públicamente durante los 33 años, antes de su obra. Y Juan se recostaba a su pecho, y Juan conocía la voz de Jesús. Pero aquí le está hablando un Jesús glorificado. No es el mismo Jesús que se recostaba él en el pecho de Jesús, pero él lo conocía, tenía conocimiento íntimo de su Señor. Y él se vuelve para ver, confirmar quién le está hablando. Y vuelto, vi. ¿Y qué vio Juancho? El apóstol Juancho, el anciano. 7 candeleros de oro. Es como si el candelabro del Antiguo Testamento, del tabernáculo, y el que estaba después es el mismo que estaba en el templo, el candelabro de los 7 brazos, en el cual tenía una función. ¿Cuál era la función del candelabro de los 7 brazos? Alumbrar sobre sí mismo. No era solamente dispersar la luz, es que se alumbraba porque era un candelabro de oro. Entonces se alumbraba sobre mí y irradiaba luz a través de los 7 brazos. Es como si el candelabro ese en el Antiguo Testamento hubiera sido desarmado y se le hubiera colocado un brazo, un candelabro a cada una. Esa visión no es, les digo así, te dice por qué. Porque no está hablando del candelero de los 7 brazos. Está hablando de una lámpara, de un solo brazo. Porque está dividida en la plenitud de la iglesia, en las 7 iglesias, el plero de la iglesia. ¿Listo? Es ese. Ese sí es. Entonces, mire esto. Cada iglesia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y la Odisea, tenía un candelabro. Esta iglesia, el poder de Dios, tiene un candelabro. Ahora, ¿quién se paseaba
en medio de las 7 iglesias. Jesús. Entonces, cuando nosotros venimos hoy a adorar a Cristo, cuando tenemos oportunidad de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, el que nos está esperando y el que se está paseando en medio de nosotros es Cristo. ¿Queda claro? Seguimos acá. Entonces sigue diciendo la palabra, ¿verdad? El candelabro de los 7 en medio de esto. El versículo 12. Y a partir del 12, ¿qué vio Juan? Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, vuelto vi. Y en medio de los 7 candelabros, versículo 13, a uno que es semejante al Hijo del Hombre. El que venció no fue Dios. El que venció fue el Hijo del Hombre. Porque Dios no pecó. El que pecó fue el hombre. Pero Dios se vistió de hombre para poder redimir al hombre, a la corona de la creación. Y el que está en el tercer cielo, aunque hay una unión, Jesús es Dios. Eso se llama en teología unión hipostática. La unión hipostática es que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Entonces, en el cielo, en el tercer cielo, Juan lo que está viendo a uno semejante, como parecido, similar al Hijo del Hombre, vestido en ropa que le llega hasta los pies, en plena realeza, y ceñido en su pecho con un cinto de oro. Ya no es el Cordero, ya no está en una túnica de un solo hilo, ahora está con vestiduras reales en el tercer cielo. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Nos hablan de su eternidad. Sus ojos como llama de fuego, que lo escudriña todo, que conoce las intenciones de tu corazón y del mío, porque perverso y engañoso es mi corazón y solo lo puede conocer Dios, ¿verdad? Y sus pies, y yo no le puedo echar embuste al Señor Jesucristo. Señor, es que yo creo, es que yo no vine a la iglesia, es que tal cosa, Señor, tú sabes que mi corazón, el Señor, porque te conozco, que tu corazón es perverso y engañoso. Recuerda que tengo los ojos de fuego. Recuérdalo, mijito, y contra mis ojos no hay escudo ni armadura. Entonces le dice, y sus pies semejantes como bronce bruñido. ¿Por qué bronce bruñido? ¿Por qué? Porque eso me lleva en tipología al Antiguo Testamento. El altar de bronce estaba a la entrada del tabernáculo. En el altar de bronce sucedía en una pieza de madera recubierta en bronce. ¿Con qué propósito? Allí es donde entraba el sacerdote y depositaba el holocausto. Y el holocausto le pertenece a Dios y debía ser completamente quemado. Pero debía ser de bronce, recubierto en bronce, para que pudiera soportar el fuego. ¿Listo? Ahora, Jesucristo soportó el fuego del juicio del Padre. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. La cruz era la madera de acacia. Pero sobre él, el Padre Celestial descargó como juez justo toda la carga de la ira sobre él. Y él resistió. Él cargó el pecado. Él se hizo pecado por amor. Soportó la ira de Dios, el juicio de Dios. Allí en ese lugar donde tú y yo teníamos que estar, Él tomó tu lugar por ti y por mí. Tomó nuestro lugar. Y entonces
me muestra otro aspecto refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Todas las aguas se juntaron de la tierra, se juntaron en la voz de Jesús. ¿Cómo será? Como decía alguien, Señor, ese vozarrón del Señor Jesús. Tremendo, ¿verdad? Entonces, siguiente, por favor. Ya vamos a terminar, no se preocupen, ya. Y tenía en su mano derecha las 7 estrellas. Ahora sale algo. Las 7 estrellas son las 7 iglesias. La iglesia es de Cristo, la que Él pagó, la compró y pagó precio de sangre. Las 7 estrellas están en su mano, muy cerquita. Las puede acercar a Él o las puede dejar caer. Pero son suyas, son 7 estrellas, plenitud. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ya había sido cortado en Él el pecado, no porque Él fuera pecador. Él cargó el pecado, pero el pecado no moró en Él. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y su rostro es como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando lo está apuntando, lo está llevando, le está mostrando que va a venir sobre la faz de la tierra el periodo más grande de oscuridad. No solamente que el sol no dará su luz, sino en cuanto a la práctica de pecado. Porque el hombre que no vive a la luz de la palabra ni de Jesús, que es la luz del mundo, ¿verdad?, permanece en oscuridad. Aquí está mostrando, ¿verdad?, diciendo, y cuando le vi, Juan dice, caí muerto a sus pies. Él no está viendo a Jesús del burrito sabanero. Él está viendo al Cristo glorificado. Y ante esa imagen, Él cae como muerto. En el Evangelio de Juan, Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Pero en el Apocalipsis, Juan cae muerto. Porque ante el Cristo glorificado, no hay quien pueda permanecer. Las rodillas se doblarán. O se doblan. Qué bendición es que podamos doblar la rodilla hoy voluntariamente. Pero vendrá un día en que delante de Jesús, del Cristo glorificado, toda rodilla se doblará. Quieras o no quieras. Es esto, porque es que no se puede soportar la gloria suya. Y entonces Jesús le dice, para tranquilizarle, imagínense semejante revelación, y le dice, no temas. Pone su diestra sobre él y le dice, no temas. Puso su diestra, su mano derecha sobre él y le dice, cuando la tempestad en el Evangelio, que él se sube y que camina sobre las aguas, y ellos dijeron, un fantasmón, ¿verdad? Un fantasma. Y le dijo, Jesús se sube a la barca y le dice, no temas. Él sabe que el hombre, ante las cosas que no entiende, ante tanta sobrenaturalidad, nosotros nos llenados de temor. Y ahí le está diciendo a Juan, Juan soy yo, papito, no temas. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas. Pero le dice algo bien hermoso y le dice, yo soy el último, yo soy el eterno, el Dios todopoderoso, el que vive. Pero estuve muerto y la muerte me tuvo que vomitar porque yo soy la vida. El que está vivo por los siglos de los siglos. ¡Amén! Juan no puede decir de otra forma,
sino está diciendo, así sea, así sea, así sea. Y le dice, tengo las llaves de la muerte. La muerte fue sorbida en victoria. El Hades no tiene poder. El campo de los muertos sobre los creyentes no tiene poder. Eso es lo que le está diciendo a Juan. ¿Por qué temer? No temas. Hoy nos dice a la iglesia del poder de Dios, no temas. Yo estoy vivo, estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, y que tengo. Tengo las llaves de lo que más te asusta. Y lo que más te asusta es la muerte. Y yo se las quité. Y las llaves las tengo yo. Mira, aquí están. Porque en Cristo Jesús lo que tenemos es que vida eterna. Vida eterna. Podemos morir físicamente, sí. Pero no permaneceremos en el Seol. Porque tenemos vida. Su vida y la vida eterna. Aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el que tiene las llaves de la muerte y del Hades es Jesús. Aquí está, no tienes por qué asustarte, ¿verdad? Y escribe las cosas, le dice al final, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser de estas. Ahora establece el primer tiempo, capítulo 1, las cosas que has visto. Me vistes en poder, me vistes en gloria, como el testigo, como el primogénito, como el alfa y la omega, el principio y el fin, como el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Eso es lo que has visto, pero las cosas que son tienen que ver con el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, la iglesia. Y las que han de ser después, se abre un tiempo, capítulo 4 hasta el 22. Pero le decía al pastor de una forma especial porque es un adorador y el resto de la iglesia también somos adoradores. Les decía que a partir del 4 hasta el capítulo 22, todo lo que le muestra a Juan el Señor Jesucristo es bajo una atmósfera de adoración en el tercer cielo. Porque el capítulo 4 es la adoración celestial de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. Y el cielo está en adoración porque ha llegado el tiempo. El cielo está esperando. Y entonces, ya vamos, ya voy un momentico. Y sigue, por favor. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Hemos interpretado que esos ángeles son ¿qué? Son los pastores, pero no son los pastores, hijo. La Biblia muestra en el capítulo 1 que la revelación de Jesucristo, el Dios Padre se la dio a Jesucristo, Jesús se la dio a un ángel para que se la entregara a Juan. La palabra que aparece ahí como ángel es ángelos, es un mensajero. ¿Listo? Y no habla la traducción que son los pastores. ¿Listo? Entonces, que se interpreta, ojo con esto, porque Apocalipsis tiene mucha interpretación, pero ¿qué se interpreta? Que cada iglesia tiene su ángel. Eso es lo que significa. Entonces, oramos y esto hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Yo les pregunto una cosa, muchachas y muchachos. Pongámonos de pie y vamos a pedir a los hermanos que nos dirijan en la adoración y en la alabanza.
ante esta imagen. ¿Por qué tenerle miedo a Apocalipsis en su estudio? Cuando estamos enfocando, viendo a Cristo, al Cristo glorificado. Y ahora sí entendemos por qué necesitamos tener un encuentro con el Cristo revelado y glorificado en Apocalipsis. Que Dios les bendiga, pastor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si puedes, levanta tus manos al Señor. Antes de irnos acá, tú le puedes decir a Él: tú eres santo. Y nosotros te damos toda la gloria por lo que hiciste en la cruz. Yo creo que este mensaje, esta enseñanza, porque es una enseñanza, es la oportunidad para que hoy abras tu corazón a Jesús. Si alguien hoy quiere recibir a Cristo en su corazón, quiere abrir su corazón a Cristo y hacer de Jesús el Señor y Salvador de su vida, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Si alguien hoy quiere entregar su vida a Cristo o quiere reconciliarse con Jesús, Él murió por ti. Él pagó el precio por nuestros pecados. Tiene la llave de la vida y de la muerte. Él es el que da vida. Él la da, Él la quita, Él abre, Él cierra. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Así que dile conmigo: Señor Jesús, yo creo en ti. Tú eres mi Salvador. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Sálvame, Señor. Ahora tú vas a decir con nosotros así. Dile: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo es el Señor. Cántalo, antes de irnos dile: Santo, santo, santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo es el Señor. Levanta tu voz y dile: Santo, santo, santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. La última vez dile: Santo, santo, santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Dale gracias a Él. ¿Alguien aquí puede dar gloria a Dios? Dale gracias por esta enseñanza, porque estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Así que dile gracias, Señor. Vamos más fuerte, dile gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a nuestra hermana Yaque, Señor.
Síguela usando poderosamente, te lo pido en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte a Dios. Nos vemos el martes aquí, nos vemos el martes. Dale un saludo a alguien, dile Dios te bendiga. Dale un abrazo al que tienes a tu lado. Dale un abrazo.